Pues muy buenos días, hoy estamos con ustedes, Alejandro Lelo de la REA. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Adrián Ojeda. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a nuestro primer tema, que hoy denominamos el polémico Jacobo Zabludovsky. Vamos a ver una nota al respecto. Jacobo Zabludovsky, quien falleció el pasado 2 de julio a los 87 años de edad, aún después de su muerte, siguió generando opiniones encontradas respecto a su quehacer dentro de los medios de comunicación. Y es que fue el principal referente periodístico de todas las generaciones que siguieron por 30 años su programa 24 Horas, una producción de la televisora que lo acobijó y lo colocó más cerca de la política que del periodismo, Televisa. A Zabludovsky se le atribuyen varios aciertos, entre ellos la creación de los actuales formatos de noticiarios, una ardua cobertura en las calles durante el temblor del 85 o entrevistas a grandes personalidades como Che Guevara o Salvador Dalí. Sin embargo, es innegable que a don Jacobo también se le acusa de haber ocultado valiosa información para los mexicanos y transformar algunos hechos, aspectos que lo convirtieron en tan polémica figura. Pues a pesar de haber mostrado ser un hombre bastante culto, algunos aseguran que no era un periodista, sino un dócil vocero que servía a los intereses de la política, específicamente del PRI. Bueno, pues ahí tenemos. Yo he visto que en casi todas las informaciones, análisis que surgieron a partir de la muerte de Jacobo, nos presentan o aparecen dos Jacobos en realidad. Uno, el de Televisa, el de tiempos de Televisa, sus tiempos en Televisa, y otro, el de después de Televisa. Y lo ubican con un lugar común que dice, Jacobo fue un personaje de luces y de sombras. A mí eso no me dice mucho porque hay que ver un poquito a qué le llaman sombras y a qué le llaman luces, ¿no? Yo me iría en esta primera participación examinando, a ver, vamos a ver el asunto de las sombras, que es la etapa donde Jacobo se desarrolla, digamos, dentro de Televisa. Él, en esa etapa, fue señalado finalmente de haber sido un virtual vocero del gobierno priista en turno, de silenciar o distorsionar hechos graves y políticamente contrarios al régimen. Si el célebre Emilio Azcárraga, en aquel tiempo, el Tigre, definía a Televisa como un soldado del PRI, pues era Jacobo el que finalmente estaba en la primera línea de combate, ¿no? Sí. El problema es que cuando una empresa privada como Televisa, en teoría independiente, se practica un oficialismo a ultranza, lo que hace es entrar en complicidad con ese régimen. Y es ahí donde quedó atrapado en su primera etapa Jacobo, el periodista. Un periodista bueno, por cierto, es decir, con facultades, con aptitudes, en fin, ¿no? Aquí el asunto es que imponer sistemáticamente desde ese monstruo que es la televisión una versión deformada de la realidad es faltar al derecho de toda una sociedad a estar informada. Ese es para mí el grave problema. Y ese es, digamos, el problema en que incurrió Jacobo en su primera etapa, ¿no? La etapa que lo marcó. Yo ahí me quedaría, no sé qué nos digas, Adrián, al respecto. Bueno, Emilio Azcárraga mismo se declaró como un soldado del PRI. Siendo el mero de Televisa un soldado del PRI, pues Jacobo, con toda su grandeza como periodista, con toda su capacidad, tenía un patrón, y ese patrón era Emilio Azcárraga mismo. Tenía que seguir forzosamente las directrices que marcaba el patrón. Ahora, que sí hubo ocasiones en que se excedía, sí, pero pues si tú trabajas para X o determinada empresa y el dueño de esa empresa te dice, este es el camino, perdóname, pero tus comentarios en contra no podemos aceptarlos, tienes que seguir el camino que conviene a la empresa porque este es un negocio, como un negocio lo manejamos y parte de ese negocio eres tú que ganas muy buen dinero. Eso es lo que yo pienso acerca de esos oscuros de Jacobo. En cuanto a los claros,
En la balanza pienso yo que tiene, pues como que tiene un empate entre claros y oscuros, porque prácticamente fue Jacobo el que estableció los sistemas con que se manejaron los noticiarios de televisión. Él comenzó con los noticieros de televisión muy joven, con aquel noticiero de Guillermo Vela que noche a noche transmitían por Canal 4 Jacobo, Pedro Ferriz y el comentario de Guillermo Vela, el patrocinio de Philco y no recuerdo la otra marca, pero era noche a noche, buenas noches Pedro, buenas noches Jacobo. Fue de las primeras incursiones que tuvo, se movió bastante en la televisión, las transmisiones oficiales le dieron mucho oficio, mucha credibilidad, y de repente pues se vino el 68, se vino el escándalo, se vino lo que había que informar y lo que no había que informar. Entonces el señor Azcárraga mismo, soldado de Televisa, pues tenía que seguir la línea que le marcaba los PRI. Digo, soldado del PRI, tenía que seguir la línea que le marcaba los PRI. Y Jacobo pues tenía que seguir la línea que le marcaba Emilio, no había de otra, ¿no? ¿O no lo piensas? Sí, yo creo que el caso de Zabludovsky es emblemático, sobre todo en la vertiente que surge en el apogeo del viejo régimen y cuando, bueno, la televisión mexicana ya tiene una cobertura, si se puede decir, hacia 1970, cuando ya está el Canal 2 y surge 24 horas, con una cobertura nacional. Y también Jacobo Zabludovsky se va más o menos en el momento de la caída de ese viejo régimen, ¿no? Cuando empieza a desmoronarse ese viejo régimen, que creo que a la fecha sigue desmoronándose y no termina de desmoronarse, pero sí hacia el año de 1997, que coincide con una etapa en que en Televisa también hay cambios importantes, ¿no? Primero la muerte de Emilio Azcárraga, que deja la televisora hundida en una deuda brutal, sobre todo con un empresario australiano que ya demandaba quedarse con la televisora. El gobierno de Zedillo en ese entonces hace una operación financiera y entran al rescate de Televisa Carlos Slim y Aramburu Zavala, la empresaria de modelo de cervecería. Y eso un poco empuja el relevo en Televisa, empuja la salida de Jacobo, porque también sale el que era quizás uno de los principales apoyadores de Jacobo durante toda su trayectoria en Televisa, que es Miguel Alemán. Miguel Alemán sale ya definitivamente de la ciudad de Televisa. Entonces Jacobo, bueno, que no deja de trabajar en Televisa hacia 1998, el programa 24 horas se termina y surge ahí con Guillermo Ortega una etapa de transición que se llamaba El Noticiero. Creo que ese momento marca ya el final de Jacobo, el final de ese viejo régimen, que hacia 2000 Televisa, yo creo que también ya viendo hacia dónde venía la jugada, vuelve a hacer otro viraje. Guillermo Ortega no les terminó de dar resultado y meten al comunicador también de la escuela de Jacobo, de esta escuela en la que parece no haber una frontera entre el poder y la iniciativa privada de una televisora, entre el poder y la información que debe recibir el ciudadano. López Dóriga se hace cargo y creo que ha hecho un trabajo bastante parecido a lo que hizo Jacobo, con ciertas pinceladas de modernidad, de aparente apertura, ¿no, Juan Manuel? Bueno, yo aquí haría un poquitito más o menos seguiría en la secuencia esa que vas tú, que dice que a la muerte del Tigre, efectivamente, a finales de los 90, siguió la salida de Jacobo, y es ahí donde muchos coinciden en ver al periodista libre, ¿no? Eso es muy curioso, o sea, como tienes que salir de Televisa para ser libre, ¿no? Bueno, incluso lo observan ya crítico y por supuesto ya era un tipo ya bastante maduro en esa etapa, ¿no? Esa etapa le duró a Jacobo algo más de 15 años en la radio, contra los 20 y tantos que tuvo el noticiario de 24 horas, ¿no? 27. Un poquito lo que decimos de la simetría esta entre las luces y las sombras, si es que la hay, ¿no? Es decir, y lo hace, es libre él y crítico, si se quiere, yo lo pondría entre comillas de todos modos, en la radio, que es una plataforma infinitamente inferior a la del Canal 2, que es una señal que baja de los cielos y te cubre todo el país de una manera aplastante.
Es decir, tiene una cobertura que puede ser de los 100 millones de habitantes que hay en este país. A ver, si son los actos los que nos definen, también el tiempo aquí y el lugar y los instrumentos son los que cuentan. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, permítase la metáfora, el arma de caza con que podría ser comparado el noticiario, ¿no?, de radio, que el cañón de la televisión. ¿Me explico? Entonces, hay que entender al personaje, a Jacobo, hay que entenderlo sabiendo qué hizo cuando tuvo tanto poder y qué hizo cuando no tuvo tanto, ¿no? Es decir, ahí es donde podemos un poquito dilucidar el asunto de las luces y sombras, ¿no? Jacobo, por lo demás, se fue en un momento, vamos, él no vivió, digamos, el asunto de la alternancia, ni siquiera, ¿no? Se fue en que la prensa en este país también, es decir, a partir después de lo de la alternancia y todo el fenómeno que hemos vivido del 2000 para acá, Jacobo ya se muere, digamos, en un momento en que casi se ha podrido la prensa en el país. Ese es otro fenómeno muy interesante, porque es ahí donde él finalmente destaca también, ¿no? Es decir, él destaca frente a una competencia en radio, toda una serie de noticiarios, hay muchos periodistas, muchas figuras, pero prácticamente de todos casi no se hace uno, ¿eh? Ese es, digamos, el grave problema que ahorita yo vería existe, digamos, en la prensa, en el momento en que se da Jacobo, ¿no? La reflexión es que Jacobo encarnó en su momento el pacto. Tú mencionabas la deuda esta que tenía Televisa cuando muere el tigre. Por ahí yo leí alguna vez alguna de las crónicas en que va el hijo a ver al presidente y el presidente le dice, no te preocupes, siempre ha habido un pacto entre Televisa y el gobierno. Aquí cualquier problema lo vamos a resolver. No queda clara la frontera un poco. Bueno, entonces ahí Jacobo en su tiempo precisamente encarnó ese pacto entre Televisa y el régimen. ¿Qué significaba o cómo se puede definir este pacto de términos así muy simples? Bueno, pues en que uno se encargaba de quitarle al otro la potencial competencia. Así de sencillo. Voy a terminar entonces. Desde la era de Jacobo a la fecha, generaciones de periodistas se frustraron, ¿sí?, o se echaron a perder incluso dentro de las televisoras. ¿Por qué? Porque les enseñaron bajo ciertos métodos, ¿no?, bajo las enseñanzas de obedecer, digamos, la cultura de la línea, les enseñaron a hacer exactamente lo que no deben de hacer. Ese fue el problema. O sea, ¿cuántos periodistas han salido que hayan mejorado a Jacobo? No veo yo ninguno. ¿Me explico? Bueno, en fin, lo cierto es que Jacobo tampoco tuvo el desempeño atroz que ahora tienen, digamos, que ahora tiene la televisora. No le voy a poner yo nombres en este momento, pero si uno ve el papel, digamos, que juegan las televisoras en este momento, es de veras brutal. No rebasa, no respeta los cánones periodísticos. Jacobo en su momento se ceñía, digamos, a ciertas formas, ¿no?, del canon. En fin, la gran diferencia, por ejemplo, está hablando de patrones, del régimen del patrón, etcétera. Es que en el tiempo de Jacobo, Televisa obedeció, digamos, a la línea política dictada por el régimen. Pasado el periodo de la alternancia, ahora Televisa es la que tiene atrás una oligarquía, ¿me explico? Que es la que dicta, digamos, la línea en Televisa. Y entonces es esa oligarquía a la que ahora obedecen sus periodistas. Es decir, esa es, digamos, la diferencia, pero me parece que cualitativamente es brutal también la diferencia, ¿no? Ahí la dejo. Brutal esa diferencia, tienes toda la razón, sobre todo ese grupo, como dicen la mayoría de los periódicos, sobre todo la jornada, ¿no?, es el mando de facto de Televisa, porque según la jornada, pues Televisa le da órdenes al presidente y se hacen muchas de las cosas que Televisa dicta. Que hubo un cambio en la personalidad de Jacobo de la televisión, aquella sumisa al radio, sí, llegó muy agresivo al radio. No sé, a mí me parece pues demasiado tarde, ¿no? Ya había corrido muchos años siendo siempre el servidor de una empresa y llega con Francisco Aguirre a Organización Radio Centro, pone condiciones, se las acepta Francisco
y entonces es cuando se lanza a hacer su noticiario de 1 a 3, que pues tuvo bastante éxito, a pesar de que la competencia en radio en ese horario pues es bestial. Está de un lado Joaquín, tienes en otro lado a Ciro Gómez Leiva, en fin, a una cantidad de ahora nuevos reporteros y nuevos valores de noticieros de radio. Sin embargo, Jacobo conservó siempre su línea, su línea de respeto, de dirigirse en una forma llana y sin mayor rebuscamiento. Y pues pienso yo que en estos últimos años de su vida al frente de un micrófono fue cuando él debe haberse sentido más a gusto y debe haberse sentido mejor proyectado que en todos los años que estuvo metido en Televisa. Sí, yo creo que ahí agregando un poco a todo esto de los claroscuros que no termino de entender cuando ponen eso a que se refieren, yo lo veo en este sentido. Jacobo contaba mucho una anécdota de los tiempos de la Guerra Fría, cuando las Alemanias estaban divididas, en que un perro de la Alemania soviética, socialista, se pasó a la Alemania capitalista, y se encuentra otro perro, y el otro perro le dice: oye, ¿por qué te brincas? ¿Qué haces aquí? Si tú tienes allá comida, tienes techo, tienes todo, ¿qué haces acá? Dice: sí, tengo comida, tengo techo, médico, todo, pero de vez en cuando me gusta ladrar. Entonces creo que Jacobo Zabludovsky, sí, de vez en cuando también le gustaba ladrar, no pudo ladrar hasta mientras estuvo en Televisa, y creo que fuera de ahí de Televisa quiso hacerlo también un poco con lo que es la esencia del ser humano, yo creo, y pueden aquí, si quieren, contradecirme. Creo que la vejez dignifica al ser humano. Creo que Jacobo también estaba buscando cierta reivindicación hacia la historia. Murió de 86 años, quiere decir que salió de 71 de Televisa. O sea, ya era un anciano. 15 años fuera de Televisa, ya anciano, viejo, haciendo periodismo. Creo que quiso dignificarse, o la misma vejez hizo que él como ser humano y como periodista se dignificara, y quizás tratar de recomponer un poco su paso a la historia, ¿no? Eso creo que es lo que hizo Jacobo. Ahora, en el caso, ya para concluir, de lo que decía Juan Manuel, de que Televisa manda en Los Pinos, y yo creo que esa frontera nunca termina de saber cuál es cuál. Creo que es un amaciato en que los dos se meten a ambas canchas, ¿no? Se necesitan uno al otro. Televisa manda en Los Pinos mandan en Televisa. Incluso ahora ya viene con más fuerza Televisa, que es un tema que esperemos podamos analizar más adelante, pues empujando a Claudio X González, hijo, como un posible aspirante ya a una candidatura presidencial independiente, ¿no? Yo hasta aquí la dejaría. Bueno, yo nada más agregaría sobre lo que dices tú, esto de Jacobo, de Jacobo tratando de rescatarse. Creo que así es. Y también creo una cosa más, o sea, creo que toda la gente tiene el derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Vamos, cuando se busca lealmente. Conozco también casos muy cercanos en los que quizás, y queriendo emular, porque Jacobo enseñaba muchos caminos, quizá queriendo emular el camino de Jacobo, hace una cosa, digamos, en la tele y otra cosa en radio, ¿me explico? Pero ahí ya es una cosa de casi como esquizofrénica, ¿no? De querer tapar lo que se hace mal aquí y quererlo bojar, queriéndolo o pretendiendo quererle hacer a la gente que lo está haciendo uno bien. Es decir, es un engaño, ¿no? ¿Pero de quién hablas? ¿De él mismo? No, de otros conductores, ¿no? Que lo hacen en estos momentos, ¿no? Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Es decir, te decía, yo no quiero personalizar, pero vamos, el asunto es así. Ahora, Jacobo, te digo, estoy yo de acuerdo con esta cuestión de las segundas oportunidades. Si la buscó, qué bueno, si la hizo realmente, qué bueno. Ahí está el asunto, en la balanza, ¿no? Las luces y las sombras, y pues yo no sé, a ver qué le dice San Pedro, ¿no? Si le cuenta la edad, si le cuenta, ¿no? La ingenuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya veremos. Les cuenta 15 años en el purgatorio. En fin. Pues bueno. Ya llegué, San Pedro, te traigo la nota. En fin. Sí, que ya nada más para redondear el día de sus exequias, la esposa un poco difícil de trato con los periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que tuvo es un momento complicado, ¿no? Pero no termina de ser una paradoja, ¿no?
que casi estaba corriendo los periodistas cuando quizás el periodista o propagandista del gobierno más importante de la última media siglo o el último siglo se acaba de morir, ¿no? Fue sumamente inoportuno. Oiga, Sarita, por favor. Pues no cabía. Acababa de pasar la ceremonia, le acababan de rasgar las... en fin, toda la ceremonia. Pero es lo que les hubiera pedido Jacobo a los reporteros. Entonces, resulta como paradójico. Pero en fin, vamos al siguiente tema porque aquí ya nos colgamos un poco. Regresamos. Desde 1915, fecha en la que falleció Porfirio Díaz, sus restos han permanecido en Francia, lugar donde se encontraba en el exilio. Sin embargo, ahora, en un intento nacionalista, el PRI en el Congreso de la Unión propuso un punto de acuerdo para que se solicite al gobierno federal realizar los trámites correspondientes para repatriar los restos. Asimismo, el Ayuntamiento de Oaxaca, capital del estado natal, ya prepara una iniciativa para que esto sea posible y a su vez se busca que los ciudadanos se unan a esta petición, la cual pretende ser llevada hasta el gobierno federal. Esta petitoria surge en el marco del centenario luctuoso de Porfirio Díaz, por lo que las autoridades oaxaqueñas también realizarán una serie de eventos para conmemorar al general, entre ellos la presentación de un himno dedicado al general Díaz, de quien aseguran, más allá de ser un dictador, logró grandes cosas en el país. Pues sí, esta no es la primera ocasión en que desde el poder se busca la reivindicación de este personaje de siglo XIX, siglo XX, muy polémico. Yo creo que hay un primer momento en que esto se busca y creo que obedece a ciertos acuerdos de Carlos Salinas con la cúpula del PAN, esos mismos acuerdos que le permitieron a Salinas sentarse en la presidencia de la República en 1988, luego de una elección fraudulenta que debe haberse repetido. Salinas, y sobre todo ya hacia mediados de su sexenio, con un personaje, Enrique Krause, hace una serie de acuerdos implícitos para que el propio Krause, a través de Clio, haga una colección de libros muy importante, ¿no? Y videos. Y videos que fundamentalmente van orientados a reivindicar la figura de Porfirio Díaz. Y hacia 1994, incluso Televisa, otra vez al servicio del poder de la propaganda oficial, hace una telenovela para tratar de reivindicar la imagen de Porfirio Díaz. Se llamaba El vuelo del águila, ¿no? Era un libreto original de Krause, impulsado el proyecto por Carlos Salinas y hecho en Televisa. No se logró en aquel momento, pero sigue nuevamente. Ahora el PRI lo retoma esta idea. Adrián, ¿cómo la ves? Ahora el PRI, porque... El PRI de Oaxaca, o sea, la Cámara de Diputados de Oaxaca, soltó la iniciativa, dice que de moto propio. Pues decíamos de Jacobo, claroscuros, no, claroscuros Aquí con Porfirio Díaz sí, claroscuros, pero en serio. Se habla mucho de que antes de 1910 el Producto Interno Bruto era bajo, lo subió. Se habla mucho de que había una red de ferrocarriles de X kilómetros y la triplicó. Se habla del desarrollo económico por todos lados, pero la gente siguió muy fregada. El campo olvidado, como en este momento, más o menos. El campo olvidado. Y la pobreza extrema. O sea, sí, era un país de relumbrón, ¿verdad? Teníamos unas avenidas en la Ciudad de México sensacionales. Ahí está el Paseo de la Reforma, que muchos dicen, pero si Porfirio Díaz dejó lo mejor que hay en esta ciudad. Pues sí, pero ¿a costa de quién? A costa de los hombres del campo, de los hombres que nos dan de comer y que ellos desde entonces vivían en la desgracia y vivían, pasaban hambres y pasaban penurias. Eso fue el extremo del gobierno del señor general Porfirio Díaz, que fue un héroe de las batallas también. Eso es de hacerse notar que fue un héroe, la Carbonera y tantas batallas que él enseñó, que era un estratega militar de primer orden, pero eso no lo salva de la imagen que dejó
de un señor que se preocupó mucho por tener un México al exterior a costa del sacrificio de millones de mexicanos que medio comían o no comían. Bueno, a ver. Sí. Aquí yo lo que veo es, digamos, una especie de hilo conductor que diría yo, se llama repudio, ¿no? Un repudio centenario, ¿no? Y que pues, va para más largo todavía. Es decir, el asunto me ilustra la fuerza que tuvo también este personaje. Un personaje que ocupó el poder ciertamente por más de 3 décadas, que fue en los hechos un dictador, y que sus actos llevaron a ni más ni menos que una revolución, ¿no? Y que le merecieron esa condena de muy larga duración. A la fecha ya lleva más de una centuria. Yo veo que este tipo de personajes tienen mucho fuego personal, vamos, porque no es nada más que se haya merecido, digamos, una bochera en la plaza y ya, eso se olvida rápidamente. Este tipo tenía demasiado fuego como para que ese repudio siga vivo, apenas muevan tantito del esqueleto, ¿no? Entonces, es un tipo de personaje que tiene una gran carga negativa. Esa condena de larga duración se da muy poco en personajes de la historia. Curiosamente, cómo está conectado él, por ejemplo, con el tipo de repudio que 80 años después, etcétera, vino a generar Carlos Salinas, por ejemplo, ¿no? O sea, no son personajes que se dan en macetas, se van dando con el tiempo, surgen y de repente igual tienen más o menos cualidades similares, ¿no? Mucho fuego en las venas, en fin. Como me lleva a reflexionar sobre Carlos Salinas, con Carlos Salinas ya llevamos 20 años de repudio, es decir, y se pasaron pero bien rápido, y no se ve que se cure el asunto por más que él quiera, incluso a pesar de esas iniciativas que tú bien mencionas, de pretender, digamos, reconciliar, a lo mejor en ese momento válidamente, reconciliar un pasado que estaba por ahí, digamos, difícilmente debatiéndose en la mentalidad mexicana, ¿no? Ahí la dejo para una siguiente intervención. Yo creo que es el caso Porfirio Díaz es el típico caso de la historia de México que enfrenta liberales contra conservadores. Y también es un poco, lo que mencionabas, Juan Manuel, se repite la historia, solo que yo veo hacia esta década, hacia este centenario, un modelo diferente. Porfirio Díaz fue un dictador de 30 años, dictador, jefe de Estado, jefe máximo, jefe de todo, de 1880 a 1981, 1910, 11. Y creo yo que en el caso del momento actual que vivimos ha habido una dictadura, ya lo he comentado en otras ocasiones, una dictadura económica, que viene también de 1980 y tantos con un neoliberalismo que quizá es parte de este discurso de no somos conservadores, somos neoliberales, somos los nuevos liberales, los juaristas del siglo XX, XXI, lo cual no es cierto, que ha empobrecido a la gente y que tenemos niveles de pobreza, yo creo que similares o peores a los que tenía el gobierno de Porfirio Díaz. Y en todo caso, lo que a lo mejor ahora se ha podido manejar un poco más es el control social, que no pudo ocurrir en ese momento. Yo acabaría solo con una reflexión. En el Congreso de la Unión, el diputado Samuel Gurrión es quien pide, en un punto de acuerdo, que se solicite al gobierno francés, bueno, que el gobierno mexicano haga los trámites correspondientes para repatriar los restos de Porfirio Díaz, que están en el Panteón de Montparnasse en París. Esto pareciera ya un contrasentido, quizás sería lo último que le terminaría quedando al PRI, entonces ya no le vería yo ni siquiera el nombre de PRI o de Partido Revolucionario, porque finalmente el PRI surge de esa cúpula que gana la Revolución Mexicana, que lucha contra Porfirio Díaz, y ahora reivindicar a un personaje que fue contra el que ellos lucharon, creo que le quitaría todo el sentido al priismo, porque al final también todos los logros de la revolución en la tierra, en el trabajo y demás también ya se han perdido en la educación. Y solo concluiría con el caso que ahora pareciera también paradoja en el PAN, pues ¿qué nos va a decir Gustavo Madero, que es el presidente del PAN, que su tío abuelo fue el que obligó a la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco y Madero, ¿no? Ahí la dejaría yo.
Cuántas paradojas se dan en nuestro país y en nuestra historia. ¡Qué barbaridad! Estaba yo leyendo aquí que, fíjese, el desarrollo agrario del país se basó en los latifundios. O sea, que producían aquellos que tenían hectáreas y más hectáreas porque tenían a los peones muriéndose de hambre. Aquí nos marca que había 11 millones en pobreza extrema, 11 millones de mexicanos. ¿Cómo cuántos somos ahorita? 105. Aquí No, en en pobreza, de los que reconocen el gobierno. Reconocen 60, ¿no? 60 en pobreza, ya en la miseria serán pues los mismos 11 de 1910. Sí, pero en aquel entonces eran que 20 millones de habitantes, ¿no? Había 20 pues más millones. O menos más igual, o menos. Un poco más de la mitad igual ahorita. Sí, inclusive había yo recuerdo cuando era chamaco había un anuncio que decía beber cerveza modelo o no beber, porque 20 millones de mexicanos, no podemos estar equivocados. Se les olvidó que de esos 20 millones, 11 ni conocían la cerveza. Es que hay cosas muy... Se puede hablar mucho de este asunto, pero hay cosas muy interesantes ahorita que han estado diciendo. Por ejemplo, el asunto de la pobreza, ¿no? Y de las similitudes que tienen los tiempos. Yo diría, por ejemplo, primero, en el de las similitudes, se habla de una dictadura, ¿no? En el caso de Porfirio. Y se habla de un personaje repudiado como Porfirio y como Carlos Salinas, ¿no? Aquí, en este caso, ¿qué pasaría con el asunto de la dictadura, ¿no? Se habla de 30 años por un lado, 33, algo así, y aquí de otros 30 años igual, ¿no? ¿Y sigue? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Y que también empiezan a cambiar cosas de nombre en el país. Es decir, tú decías, a lo mejor el PRI ya con esta petición ya pierde su esencia de revolucionario, ¿no? Ya, en fin, pero... Claro, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esa dictadura? Tú decías económica, yo la ampliaría, digamos, en este sentido. O sea, lo que pasó de Carlos Salinas para acá, habiendo un proyecto transeccional, ¿no? Es decir, lo que hubo fue después de Salinas, y hasta cierto punto se ve él en el telón de fondo, es que y esto está ya estudiado y confirmado, en cierto modo, sobre todo por gente que trabaja en el sector financiero. Lo que ven es como el gobierno, después de Carlos Salinas, después de quizás Zedillo, fue capturado por una red de intereses. Es decir, una red de intereses que ya no es solo un partido, sino es una mezcla de personalidades. Ahí nosotros hemos visto con el tiempo muchísimos nombres que conforman, que harían una mezcla de partidos, ¿no? Y que han estado a cargo, digamos, de la situación mexicana durante mucho tiempo. Diría otro nombre, por ejemplo, ahí está Diego Fernández de Ceballos, por decir algo. Estamos hablando a Carlos Salinas por un lado y a Diego por otro, gente que son de dos partidos distintos, ¿no? Bueno, entonces, lo que ahora vemos es cómo se desmantela un país durante 30 años con una política así rígida, inflexible, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se reparte también de una manera un tanto corrupta y cómo se enriquece, digamos, una pequeña proporción de la población. Volvemos a esto. Mientras hay un 70 o 60 millones de mexicanos catalogados pobres, solo hay 1% de habitantes de este país que detentan casi el 20% de la riqueza. Es decir, aquí estamos hablando también, lo comentó Lorenzo Meyer en algún texto, dice, con esa proporción podemos hablar de que existe un país. Es decir, veamos cómo están cambiando las cosas de nombre. A ver, es lo mismo, es el mismo voto el de Emilio Azcárraga que el de un desarrapado, por ejemplo. ¿Va a pensar él que su voto pesa lo mismo? Absolutamente no, ¿verdad? Es decir, a ese tipo de situaciones hemos llegado. Hemos llegado, cuando hablamos de esta concentración de la riqueza, de que en 4 personajes existe un poder económico enorme, estamos hablando de que este país ya tiene dueños. Entonces vamos cambiándole también de nombre, vamos llamándole las cosas por su nombre, no sé cómo se quiera, pero podemos seguir hablando de una república, por ejemplo. Es decir, hay cosas en las que podríamos seguir reflexionando, ¿no? Sí, sería un buen tema. Yo creo que atrás de todo esto pues está el poder máximo de los Estados Unidos y de todas las transnacionales, y esto también viene más o menos de principios de los 1980, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan
le empiecen a abrir paso a todas las transnacionales en el mundo, empiezan a permitir esta configuración de grandes empresas, oligopolios, monopolios casi mundiales, y ONGs que van comenzando a debilitar a los estados, ¿no? Creo yo que ya muy entre comillas se puede hablar de una república, ya eso pasó, pero si algo quieren comentar más o vamos al Yo diría, bueno, ya hay una nomenclatura, ¿no? Es decir, más bien que ha estado a cargo de la situación, ¿no? Aunque nos acusen, digamos, de estar haciendo teorías de conspiración, ¿no? Pero bueno, pues vamos a nuestro tercer tema, que es acerca de que Miguel Mancera pide la renuncia a todo su gabinete. Vamos a ver una nota al respecto y regresamos. Tras la gradual pérdida de empatía de los habitantes del Distrito Federal hacia el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el mandatario ha tomado en serio la opción de hacer cambios dentro de su equipo de trabajo. Por ello, ha pedido que todos los miembros de su gabinete presenten su renuncia para ser evaluados en su desempeño. Y antes del 15 de julio, el jefe de gobierno aseguró que él mismo tomará la decisión de quienes continuarán en su administración. Entre los funcionarios que se encuentran en la cuerda floja está el secretario de Gobierno Héctor Serrano, el jefe de la oficina Javier González Garza, el secretario de Movilidad Rufino León y el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro Joel Ortega. Ninguno de los anteriores sería el primero en ser destituido de su cargo dentro del gabinete de Mancera, pues Edgar Armando González Rojas, de la Oficialía Mayor, y Alfredo Hernández García, titular de la Secretaría de Obras y Servicios, tuvieron que dejar su cargo en octubre de 2014 y marzo del 2015 respectivamente, debido a acusaciones de mal manejo de recursos y corrupción. Bueno, pues ahí está la información. Miguel Ángel Mancera viene a pedir la renuncia de su gabinete para advertirle que será evaluado, ¿no? Casi inmediatamente después de la elección. No con unos reflejos así que diga uno, qué bárbaro, ¿verdad? Pero sí pasaron unas semanas y viene a hacer a darse este hecho. También detrás de una manifestación de él, de su parte, de su aspiración a ser candidato presidencial. Entonces, hay todos estos ingredientes de tipo político que podrían estar en la explicación de qué es lo que pretende Mancera con esa renuncia y con esa evaluación de su gabinete. Independientemente de nombres y personas, yo me iría, digamos, al hecho político, que es que lo primero que está acusando, quizá, es recibo de que el voto del 7 de junio sí fue en sentido reprobatorio, digamos, a su administración, en cierto modo. A la gente no le gustó, digamos, el encarecimiento, por ejemplo, del metro, no le ha gustado, ha estado insatisfecha con una serie de servicios, entre ellos la movilidad, ¿no?, que debe de tener esta ciudad, el desplazamiento en metrobús, etcétera, etcétera. Uno puede darse cuenta en las calles cómo está el asunto de las basuras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, también viene a haber un voto que es muy interesante cuando se desplaza hacia una nueva fuerza política que está emergiendo en el escenario, y en este caso es Morena. Es un voto que es absolutamente de izquierda, como le quieran llamar, si quieren de izquierda dura, radical, en fin, como se le quiera llamar, que se retrae, digamos, de una fuerza política de los chuchos para irse a ingresar, a formar parte del capital político de Morena, y que al mismo tiempo es un voto que no se identifica con el gobierno de Mancera. ¿Por qué? Porque mientras Mancera y su equipo prometieron ir, digamos, en una sintonía de ideas progresistas, medidas de izquierda, de tipo de izquierda, pues ha quedado, digamos, un tanto en la indefinición, se ha corrido, digamos, a un centro, pues más bien como de tipo priista, ¿no? Es decir, creo que la principal acusación que hacen de Mancera es que no tiene una personalidad definida, no tiene un perfil político definido, ¿no? Es decir, ahí hay un grave problema que quizá sea en estos momentos cuando lo quiere enfrentar, ¿no? Entonces, yo ahí en esta primera intervención diría que este es el momento
en que Mancera está diciendo, bueno, a ver, yo le pido la renuncia y los voy a evaluar, porque hay un viejo recurso que han estado usando los políticos, que es el que encabeza buscar cómo tratar de separarse de los hechos que les son condenables. Primero hay que sacrificar, digamos, a los responsables, al gabinete, etcétera, etcétera, y tratar de ver si el asunto se puede recomponer, ¿no? Digamos, es esta magia la que en este momento la han aplicado sobre todo los presidentes, ¿no? Lo hizo Fox, lo quiso hacer, en fin. Y en este momento lo está haciendo Mancera. Vamos a ver, digamos, en una segunda intervención, otro tipo de explicaciones. Adrián. El jefe de gobierno, doctor Mancera, le pide la renuncia a todo su gabinete. A mí en lo personal me suena a que yo no tengo la culpa de lo que ha pasado. Voy a hacer que los responsables se enfrenten de su culpa de lo que ha pasado en diferentes áreas. Claro, oportuno, después de las elecciones del 6 de junio, después que él declara a todos los medios, sí quiero ser candidato a la presidencia de la República, entonces vamos a tronar el gabinete, porque ellos tienen la culpa de todo lo malo que está pasando en la Ciudad de México. Y hasta por ahí la oposición, dentro de la oposición, da nombres, dice, no, pues es que el secretario de gobierno tiene que salir, el director del metro tiene que salir, la directora de desarrollo social tiene que salir. Eso ¿lo dicen de motu propio o fue sembrado por las gentes del doctor Mancera? Yo me inclino a lo segundo. Bueno, yo me iría por una opción que utiliza Mancera, bueno, una estrategia para hacer cambios en el gabinete. Su gabinete está reprobado y lo reprobaron de manera contundente el pasado 7 de junio. Sus alianzas para de aquí al resto del sexenio ya no sirven, ya todo lo que tenía para el primer tramo ya es inútil. Trae ahí arrastrando a un secretario que traicionó a Marcelo Ebrard, que también lo traicionó a él, que se llama Héctor Serrano, que es una gente que le ayudaba a la gobernabilidad, pero que ya no es de confianza. Y creo que Mancera, en esta lógica de no ir hacia personajes concretos, que no parezca tan indicada o tan señalada la purga en el gabinete, pues dice que todos se vayan un poco como lo que hizo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hace unas semanas, que pues le pidió la renuncia a todo su gabinete, y nada más que ella fue de un trabajo muy rápido, porque en 72 horas se tardó un poquito más, nombró prácticamente un nuevo gabinete, pues cambió al secretario de Hacienda, al ministro del Trabajo, de Justicia, al ministro del Interior, al de Defensa, al de Desarrollo Social, al secretario de la Presidencia. O sea, básicamente reconstituyó su gobierno y las alianzas de su gobierno. Creo que eso es lo que va a hacer Mancera, y esto evidentemente es resultado de la elección del pasado 7 de junio. Son nombres muy claros, como decías, Adrián, que de los que ya se tienen que ir. Otra que viene arrastrando el sexenio de Marcelo Ebrard es Rosa Isela Martínez, que es la secretaria de Desarrollo Social. Rufino León, el secretario de Movilidad, pues no ha resuelto los problemas, como decías, Juan Manuel. Incluso generó un problema mayor con esto de los taxistas y los taxistas, bueno, los taxis particulares de Uber. Y bueno, Joel Ortega, que creo yo que fue un personaje importante en el primer tramo por el odio y el rencor que sentía sobre Marcelo Ebrard, pues lo llevó a hacer una investigación contundente y a hundir políticamente a Marcelo, pero creo que hoy es un estorbo para el propio Mancera, porque pues el asunto del metro de la línea 2 está paralizado. Yo creo que no va a salir mientras esté Joel Ortega ahí, y vemos por todos lados el metro en obras, escaleras por todos lados cerradas, por todos lados construcción en el metro paralizado, y vemos incluso que he estado yo viendo que hay vagones que están operando sin luz, el metro va lento. Es la peor etapa que yo he visto en el metro en muchos años, y eso que hace apenas un par de años quizás subió a 5 pesos, ¿no, Juan Manuel? Así es. Bueno, ahí está un poquito cómo viene el asunto. Ustedes dan nombres y vemos que el asunto viene muy acotado. Entonces, lo que hay es, digamos, un anuncio que es o pretende ser tremendamente efectista,
porque tiene, digamos, un sentido político más, digamos, ulterior. Y por el otro lado viene algo que efectivamente es muy sencillo de ver. Creo que a lo que va a reaccionar Mancera es a sacrificar las cabezas que no funcionaron en la elección. En este caso es su secretario de gobierno, Serrano, la persona que se encargaba de la Secretaría de Desarrollo Social, José Isela, curiosamente que es la que se sigue usando para que genere votos, ¿no? En fin, sí. Bueno, entonces creo que esas dos cabezas son las que se van a sacrificar, porque en el caso segundo, bueno, en los dos casos se dice, bueno, por un lado ayudaron o ayudaron poco al PRD o le estorbaron poco a Morena, en fin, por angas o mangas van a ser sacrificados. Es decir, esa es la reacción o los reflejos que va a tener Mancera respecto de la elección. Por lo demás, tú lo decías, Joel ya tiene un desgaste tremendo, y en fin. Pero obviamente, y ahí está el defectismo, Mancera no está hablando, al pedir la renuncia, pues por ejemplo, de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que tiene un cargo en su gobierno, del doctor Abuel, por ejemplo, que le funciona muy bien, de Chertorivsky, etcétera, ¿no? Es decir, gente que más o menos tiene valía, que tiene funcionalidad, que entrega resultados, no está hablando de ellos, ¿no? Entonces ya ahí como que queda más desnudado, digamos, el componente, el sentido de lo que va a hacer. ¿Por qué este efectismo? Porque decía yo al principio, bueno, en cierto modo viene seguido de haber cantado la aspiración que tiene de ser candidato presidencial, ¿no? Bueno, pues es el momento en que tiene que a lo mejor que decir, bueno, vamos a repetir otra vez un poquito el asunto y en estos 3 años vamos a ver si logro, ¿no?, armar esta candidatura, ¿no? Por lo demás también hay cosas interesantes, porque también veo noticias de que ya hay un primer acercamiento de Mancera, digamos, con el propio Andrés Manuel, un poquito como para llevar la fiesta en paz, porque finalmente pues yo soy el que va a hablar contigo, o somos tú y yo los que vamos a hablar sobre el asunto de la ciudad, como para que no haya obstáculos, ¿no?, que frenen al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría un poquito que todos estos cambios y castigos o lo que fueran más allá, porque hay mucha corrupción, sobre todo en las delegaciones. Si ahí ejecutara, digamos, también una maniobra más amplia, a lo mejor podría, digamos, ganarse un poquito más de voluntades o de simpatías, ¿no? Adrián. Bueno, pues es poco lo que hay que agregar, ya lo dijeron casi todo. Los nombres ya están muy cantados. Los personajes, pues son los que se la han ganado a pulso, y en las últimas semanas, pues se vio muy claro la inclinación hacia el señor López y la inclinación hacia el PRD, pero la otra fracción, no la de Mancera. Entonces, pues firmaron su renuncia, ¿verdad? Desde entonces, que se las pidieron ya, pues, porque pues puede. Me parece a mí que fue una buena puntada de Mancera. Renuncien todos y ya después veré quién se queda y quién se va. Yo creo que él tiene claro quiénes se van, quiénes se quedan, claro. Y parte de todo esto va a ser, yo creo, que conceder este grupo con el que va a tener que cogobernar en la Asamblea Legislativa, concederles a lo mejor un poco de algunas posiciones. Hay que recordar que Mancera y Andrés Manuel no se han confrontado prácticamente en este tiempo. Hacia principios del sexenio de Mancera incluso fueron a jugar un partido de béisbol y los dos se pusieron un jersey de béisbol, amigos, ¿no? Que eran del equipo Amigos. Hay una historia que, bueno, es muy comentada en los círculos de la izquierda del DF, que cuando Miguel Mancera fue subprocurador en los tiempos en que Marcelo era... en los tiempos en que Marcelo era jefe de gobierno al principio del sexenio de Marcelo, el hijo de López Obrador entró a trabajar a la subprocuraduría, precisamente al área de Miguel Mancera. ¿Se acuerdan aquel escándalo que hubo de que era el primer trabajo del hijo de López Obrador, que estudió Derecho, su primer trabajo en la vida, y ganaba 25,000 pesos mensuales, ¿no?, en la procuraduría, precisamente en el área que controlaba Miguel Ángel Mancera? Y hay otra historia que no se termina de... Es muy difícil ahí tener una evidencia, pues Mancera es el padrino de tesis de ese hijo de López Obrador, ¿no? No hay una distancia entre ellos, nunca han sido... no ha habido una confrontación abierta. Creo yo que va a haber ahí un entendimiento y
Incluso creo que hasta pudieran llegar a tener algún entendimiento por una candidatura única de las izquierdas en 2018. No sé, porque ahí también dependerá mucho de qué tanto logre crecer Mancera y qué tanto logre recuperarse López Obrador, ¿no? Pero creo yo que no se van a pelear entre ellos y van a terminar cogobernando el resto del sexenio. Y esta fue la mejor jugada para... Me quito a los que ya no quiero que estén, que no parezca tan dirigido, y también a los demás les pongan las barbas a remojar, porque ahí les voy. El resto del gabinete de Mancera pues es mucho de cuotas, ¿no? Cuotas con la comunidad judía, cuotas con Carlos Slim y en la Secretaría de Turismo, etcétera. Son muchas cuotas que tiene que entregar y que no tiene un margen mayor de maniobra, y quizá esto le pueda dar un margen adicional de maniobra, ¿no? Pero yo agregaría una cuestión de aquí, es decir, a esta ciudad es tremenda y tremendamente compleja, pero a esta ciudad le tienes que servir, porque si no, se nota como en ningún otro lado. O sea, aquí no puede haber un gobernador estilo de provincia, ¿no? Que es mi rey, ¿no? Y hace lo que quiere, ¿no? Aquí tiene que ser un tipo muy hábil y sobre todo, lo primero que tiene que dar son resultados. Y el otro hándicap de Mancera es que no tiene la personalidad ni de Cuauhtémoc, ni de López Obrador, vamos, ni de Ebrard, ¿no? Es decir, no ha mostrado todavía, hablábamos al principio, ¿no? Cuando lo de Porfirio, de fuego en las venas, ¿no? Que debe de tener un político muchas veces, ¿no? Esto yo no se lo he visto todavía a Mancera. Y eso es lo que me gustaría ver, digamos, si es que aspira a una candidatura. Pues parece una señal de eso, ¿no? Vamos a ver qué tanto realmente es una limpia en su gabinete, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? ¿Y hasta dónde llega? Pues bueno, yo creo que aquí le dejamos agradecer a Juan Manuel Magaña. Hombre, el agradecido soy yo. Adrián Ojeda Román. Gracias a ustedes. Alejandro Lelo de la Rea. Estamos aquí en Círculo Digital. Nos vemos la próxima.